Bueno, queridos hermanos y hermanas, queremos continuar con esta segunda parte de este video, muy interesante. Y antes de leer lo que la Santísima Virgen explica a Antonio sobre lo que será este misterio de la transformación de su cuerpo, queremos un poco más ahondar el tema de este libro que habla y menciona el padre Eusebio García de Pesquera. Él, por ejemplo, se cuestiona también en su libro sobre la resurrección y dice, ¿cómo es posible, cómo se explica esto, la muerte de Lázaro? Murió y al cuarto día, como dice la Escritura, Jesús le resucitó. Entonces él dice, bueno, ¿cómo fue esa resurrección de Lázaro? Porque entendemos, dice a lo católico, que cuando morimos, pues el cuerpo queda en el sepulcro y el alma va a un juicio particular, a rendir cuentas al Señor. Y entonces ahí pues irá al lugar que le corresponde, sí, al purgatorio, a pagar las consecuencias de los pecados cometidos. Si es un gran hombre, un gran cristiano, un gran santo, pues irá a gozar ya de la bienaventuranza. Y qué pena si es que no ha hecho la voluntad de Dios, ha sido un hombre entregado al vicio, al pecado y sobre todo al rechazo de Dios, pues se va a condenar. Pero en el caso de Lázaro dice, vuelve a los 4 días después de que le resucita Jesús, ¿dónde estuvo? Y claro, sabemos que como Jesús todavía no había muerto y resucitado, todavía no estaba completada el plan de la redención. Y por eso dice la Biblia y otros escritos privados como de María Valtorta, dictados por Jesús, que Jesús mismo cuando ya resucitó fue al seno de Abraham a rescatar a todos esos santos del Antiguo Testamento, incluido a San José. Pero en este caso, pues, se cuestiona, ¿no? Y que vuelva a la tierra, yo no sé en qué forma lo hizo, si fue para él una cosa grata, porque nosotros que hemos leído otros libros sobre la gente que murió y fue a dar cuenta a Dios, pero cuando tuvieron la presencia de Jesús, era todo una luz, una felicidad maravillosa y por eso querían quedarse ya con Jesús. Pero Jesús les dice que todavía no es su hora, que deben cumplir su misión y por tanto deben descender a la tierra otra vez. Entonces regresan a la vida y son mejores personas de las que fueron. Entonces en este caso también se hace una cuestión del hijo de la viuda de Naín, que también le resucita a Jesús. Bueno, ¿a dónde fueron estos 2 seres y qué, al volver, qué pasó con ellos? Lo mismo dice de la resurrección de Jesús, que Él no vino pues con la espléndida gloria en su resurrección, porque imagínense, dice el padre Eusebio, cuando Jesús ya glorificado tiene ese encuentro con, más bien dicho, Pablo tiene ese encuentro con Jesús glorificado y queda ciego. ¿Cómo sería esa manifestación de esa presencia divina llena de luz divina que lo enceguece a Pablo? Y lo mismo San Juan, como queda un éxtasis de amor y de una experiencia sobrenatural, que unos dicen que fue al 7º cielo, cuando tuvo esa manifestación gloriosa de Jesús. Y él mismo dice, con los apóstoles, pues sí, resucitó, pero vendría con toda esa manifestación gloriosa de los bienaventurados, o más bien tuvo que disminuir esa capacidad de su gloria para poder
convivir con los apóstoles durante los 40 días de su resurrección. Entonces todos estos misterios los dice en el libro, pero al final saca una conclusión de que al final de los tiempos, dice él, seremos transformados. Nuevamente tomando, como digo, la imagen, digamos, la reflexión de las cartas de San Pablo, cuando habla de la primera carta a los Corintios, ¿no? Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros, los que estemos vivos, para entonces seremos transformados. Entonces, he aquí, por tanto, la verdadera perspectiva cristiana del día del Señor que se acerca y de su inmediata parucía. Él vendrá en aparición fulgurante y poderosa, y todos los suyos, vivos o muertos, tomarán felicísima parte en el acontecimiento. Los muertos resucitando incorruptibles, los vivos pasando a ser espectacularmente nuevos mediante una maravillosa transformación. Ahí está el quid de la cosa. Me parece que a esto apuntaba de lleno San Pablo cuando dejaba escrito en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 20 al 21. Esto es una maravilla, esta revelación de la carta a los Filipenses de San Pablo. Y dice: nosotros, los cristianos, esperamos del cielo un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transfigurará o transformará este nuestro miserable cuerpo de ahora en cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene para someterse a sí mismo todas las cosas. Ahí está el secreto. Bien, pero también decía, creo que el padre Eusebio García de Pesquera no leyó este librito de la vida admirable de la Madre Mariana de Jesús Torres y Berriochoa, escrito por un padre franciscano, Manuel Sousa Pereira, que habla en este libro precisamente de lo que pasó con esta santa. Les voy a dar un poquito a conocer, porque yo sinceramente les recomendaría a todos los que están viendo este canal que una de las joyas que hemos publicado son los 3 volúmenes de esta obra maravillosa de la vida admirable de la Madre Mariana de Jesús Torres y Berriochoa. Con, ¿qué les digo? Con gozo y dolor también. Con gozo, porque estos libros son adquiridos más en el exterior, en Brasil, en Estados Unidos, en México. Bueno, en México todavía no mucho, pero sobre todo en Estados Unidos. Con tal beneplácito les digo que hasta me pidieron que les permita traducir al inglés y publicarlo allá. Y yo, ningún problema. ¿Y cómo se difunde este libro en inglés en los Estados Unidos? Y por eso cuando hay la fiesta de la Virgen del Buen Suceso en Quito, Día de la Candelaria, vienen miles de peregrinos de Brasil, de Estados Unidos, en peregrinación al santuario de la Virgen del Buen Suceso aquí en Quito, que está situado en la plaza, junto a la Plaza Grande, cerca del Palacio de Gobierno, donde las hermanas de la Inmaculada Concepción. Y dice un poco lo que habla de estos libros. La obra que vas a leer está marcada ante todo por la genuina verdad. Se trata de la vida de un modelo de acabada santidad,
y heroísmo religioso en su amada criatura, la Virgen religiosa concepcionista Madre Mariana de Jesús Torres Iberio Ochoa, abadesa y una de las fundadoras del Monasterio Real de la Limpia Concepción de Quito, Ecuador. La historia y las profecías de María Santísima del Buen Suceso son inseparables de Mariana de Jesús Torres. Nuestra Señora le pidió a Elia convertirse en víctima expiatoria por las herejías, las blasfemias y la impiedad que regirían a la Iglesia en el siglo XX. Su fe extraordinaria y las revelaciones que ella recibió fueron escritas en 1790 por el reverendo padre Sousa Pereira, Manuel Sousa Pereira, un sacerdote franciscano que ella convirtió 150 años después de su muerte. La devoción a María Santísima del Buen Suceso ha sido aprobada por los obispos de Quito desde el año 1611. Bien, entonces les decía, hubiese sido muy interesante que el padre Eusebio García de Pesquera hubiese conocido esta obra, porque aquí revela lo que puede pasar con una alma resucitada, como se dio en el caso de la muerte de Madre Mariana. ¿Quién cuenta la historia? Que es real, verdadera, porque hay testigos y bien documentado que murió 3 veces. Me parece que la una fue en 1572, la otra en 1578 y la última y definitiva en 1700 y algo más. Entonces aquí les voy a leer lo que pasó con esta gran santa, la muerte primera que tuvo. Y miren lo que tiene reservado Dios para los que le sirven con sincero corazón, como esta monja. Era la abadesa de este convento, una santa. Desde pequeñita ya tenía esa vocación a ser religiosa. Y cuando vino con otras santas mujeres de España a formar ya el convento de aquí de la Inmaculada Concepción en Quito, como el demonio no quería que esta monjita llegara a tierras ecuatorianas, porque iba a producirse en ella una aparición, una de las más grandes que se ha dado en el mundo, una de las primeras apariciones en el mundo. Cuando cruzaba, dice la historia, ya el mar, venía un barco de España a Ecuador, el demonio en forma de dragón quería tumbarle, volcarle a la nave que traía a Sor Mariana y que se ahogue en el mar. Pero no pudo el demonio, porque ahí estuvo la Virgen María deteniendo esta furia del diablo para que haga la voluntad de Dios su hija Mariana. Eso como una pequeña anécdota introductoria de lo que le estoy diciendo. Y luego, pues en el convento, ya como el demonio le perseguía, se valía hasta de las monjas mismas, quiteñas, para amargarle la vida, para que no sea la abadesa. Había una, pero mala monja, que con sus calumnias logró que a la misma superiora, que era ya la Madre Mariana, lo encerraran en una prisión dentro del convento. Y ella, la madre, tenía visiones, vio que esta monjita mala se iba a condenar su alma por la maldad. Era instrumento de Satanás, pero ella ofreció su sufrimiento, las calumnias que le hacían por la salvación de su alma. Y así fue, se salvó el alma gracias al sacrificio de Santa Marianita de Torres Iberio Ochoa. Entonces les digo, ahora vamos a ver el relato de la primera muerte para comprender cuál es el plan divino hasta con una persona que muere y que puede él mismo provocar esa resurrección para que continúe su obra.
Y a Jesús mismo le dice a Luisa Picarreta, yo prolongaré la vida a aquellas personas que me sirven con sincero corazón. Bien, la muerte de la Madre Mariana. Esto está en este libro, primer volumen, página 55 en adelante. Como era siempre la primera en los actos de comunidad, las religiosas, viendo que no aparecía la Madre Mariana, fueron a buscarla, encontrándola muerta y helada en el coro inferior. La llevaron a su cama, cambiando la piel lisa de carnero por un colchón suave. Claro, hacía mucha penitencia, dormía en el suelo con esta piel lisa de carnero, por un colchón suave. Las hermanas culpables que le atormentaron por la mañana, viendo que no daba señales de vida, se acercaron y besándole las manos le decían: perdónanos, Madre Mariana, porque no sabíamos lo que hacíamos. Así hacemos muchas veces, cuando ya es tarde, cuando muere una persona ahí, reconocemos lo que valía, y estamos pidiendo perdón cuando ya es tarde. La madre continuaba con la fisonomía de un cadáver. Le llamaron al médico, al doctor Sancho, que la examinó, no encontrando señales de vida. Después de varias tentativas del médico, dijo con lágrimas en los ojos: Madre Mariana está muerta. Su bella alma dejó la hermosa residencia de su cuerpo. Es su bella alma, lo que estábamos hablando. El alma va a la presencia de Dios y el cuerpo queda. Llamó a un pintor para que la retratase antes de ser enterrada. El médico se despidió de la comunidad manifestando su profundo pesar y aproximándose a la difunta le dice: Virgen religiosa, acuérdate de tus devotos que continuaremos peregrinando por este mundo. El médico salió y se hizo pública en la ciudad la muerte de la Madre Mariana. Con la noticia, el pueblo se alborotó, claro, porque tenía ya fama de santidad esta Madre Mariana. El pueblo se alborotó y golpeando las puertas de la iglesia pedían que hiciesen besar las manos de su precioso tesoro. Entretanto, acudieron los mejores teólogos de la orden de menores, como el padre director de la reverenda madre. Cuando llegó el pintor, no pudo entrar porque una fuerza irresistible le detenía. Los frailes menores, estos franciscanos, aproximándose al lecho de la difunta, hicieron varias pruebas y como no diera señales de vida, las religiosas culpables entraron para confesar su delito. Todas estas monjas malas que le hacían la vida imposible, entraron, dice, a confesar su delito. El reverendo padre provincial las reprendió severamente, imponiéndoles una penitencia. Mientras tanto, el fraile Diego rezaba a un lado de la celda y fue arrebatado en éxtasis. El padre provincial le censuró con aspereza, mandándole en nombre de la santa obediencia que vuelva en sí, diciéndole: salga del monasterio y vaya a su convento sin perturbar a las monjas. Así lo hizo besando la mano de su prelado. Sí, porque ese fraile Diego tuvo una experiencia sobrenatural acerca de la muerte y lo que vio en ese juicio particular que tuvo ante Dios la Madre Mariana. Y aquí viene en la segunda parte de esta experiencia de su muerte. Dice: Mariana se presenta ante el trono de la Santísima Trinidad. Oh juicios incomprensibles de Dios que aceptaron el sacrificio de una
víctima inocente. Murió verdaderamente la Madre Mariana, presentándose al juicio de Dios, que no encontró ninguna culpa. Ven, le dice, ven, bendita de mi Padre, recibe la corona que te preparamos desde el principio del mundo, porque desde tus tiernos años escuchaste mi voz y dejando el suelo patrio, viniste a tierras lejanas para sacrificarte por mi amor. Mira lo que le habla Dios a esta monjita que dejó España para venir a Ecuador. Dicho esto, se presentó delante del trono de la Santísima Trinidad, comprendiendo algo de este misterio inefable. El Padre Eterno se regocijó por haberla creado, el Divino Hijo por haberla redimido y tomado como su esposa, y el Espíritu Santo por haberla santificado. En el cielo, el alma de la Madre Mariana estaba gozando de las delicias inefables, en tanto que en la tierra se elevaban oraciones fervorosas por su vida, especialmente las de la Madre María, la cual lloraba sola porque no tenía quien formase a sus novicias, pues tenía puesta su mirada en su sobrina para esta labor y progreso de las concepcionistas. Clama a Dios por la preciosa vida de tan santa e ilustre religiosa. Las hermanas también oraban en unión de los padres menores que no abandonaban el lugar, colocando a los pies humo caliente para ver si la madre volvía en sí. Viéndola completamente muerta, redoblaban sus ruegos, especialmente Fray Diego. Nuestro Señor le presenta dos coronas. Ya. Se presenta ante Jesús y Jesús le presenta dos coronas. Nuestro Señor, queriendo atender las súplicas humildes de sus siervos, le hizo ver a la Madre Mariana cómo la oración hecha en vida subía al trono de Dios y le presentó dos coronas, una de gloria inmortal, cuya hermosura nadie la podría expresar, y la otra de azucenas rodeadas de espinas, y le dijo: esposa mía, escoge cualquiera de estas coronas, haciéndole entender que con la una llegaba a la gloria y con la otra volvía a padecer en el mundo. La Virgen humilde dice a su amado, o sea, la alma de Mariana, le dice humilde a su amado, a Jesús, ¿no? Que él escogiese y no ella. Recuerda, le dice el Señor, que cuando te tomé por esposa, probé tu voluntad y ahora hago lo mismo. Está probando a la voluntad de Sor Mariana. Esa alma bienaventurada, absorta y embriagada de alegría, conoció a todas las religiosas concepcionistas de su monasterio con sus nombres y oficios que desempeñarían, las gracias que recibirían y cómo habrían de corresponder hasta el último día del mundo. Vio que algunos oficios serían contrarios a la voluntad de Dios y que las religiosas, no teniendo gracia para desempeñarlos, cometerían muchos deslices. O sea, está viendo ya en la eternidad lo que pasaría en el monasterio. Unas cosas buenas dentro del monasterio, pero otras también que había errores. Todo ve, como habíamos dicho de la Virgen María, ¿no? Que ve todo el pecado del hombre desde Adán y de las futuras generaciones, y por eso ata su voluntad a la voluntad divina, para seguir en esta tierra, pues ya después de que fue concebida en forma inmaculada, y desde que nace vive el divino querer, todo el tiempo, hasta su asunción. Y después la fiesta de la divina voluntad, cuando ella
es asunta al cielo. Entonces dice aquí, continúa, rogó por todas y conociendo a las que serían infieles, gimió por ellas delante del trono de Dios. Vio que algunas maestras de novicias se condenarían, no por pecados propios, sino por la mala formación de las novicias. Qué importante es la formación de los novicios y novicias. Ella está viendo desde la eternidad eso. Le fue revelado que, retornando al mundo, desempeñaría ese difícil cargo. Vio que los frailes menores serían apartados del gobierno del monasterio y todos los sufrimientos que en razón de esto padecería la comunidad. A nuestro modo de entender, esa alma feliz estaba absorta sin escoger la corona que nuestro Señor le presentaba. Oh, ¿cómo resolver ese problema tan grave y de suma importancia para la orden de concepcionistas? Parece que la Madre Mariana debería fijarse en el cielo, en asegurar su destino y gozar el inmenso premio eterno merecido por sus sufrimientos, dentro de los cuales está el haber soportado las persecuciones e injurias que las hermanas le ocasionarían. ¿Por qué exponerse a nuevos combates, horribles padecimientos en este miserable mundo? Ella, que goza ya de las caricias del esposo, ¿por qué sujetarse a ver a su amor sacramentado oculto bajo un velo? Ella que contemplaba cara a cara, en inefable deleite, el misterio de la Eucaristía. Mire cómo va narrando esta situación de que ya está en la presencia de Dios sin velos, y lo que le espera en la tierra, sufrimientos, persecuciones. Ella deja las glorias del cielo y baja a la tierra para proteger a sus hijas. Ahí está, esa entrega generosa de esta alma. Oh heroína, ¿cómo vas a descender del cielo dejando tantos gozos para padecer? La víctima seráfica, por amor a su orden concepcionista, comprende estos secretos inefables. Para este combate, su madre amadísima, la Inmaculada Concepción, aproximándose, le dice, aquí la Virgen María dice, hija mía, yo dejé las glorias del cielo y descendí a la tierra para proteger a mis hijos. Quiero que me imites también en esto y vuelvas a vivir, pues tu vida es muy necesaria para la orden de mi concepción. Claro, en el pensamiento de Dios ya estaba la Virgen María en la eternidad y bienaventurada, que iba a ser la Madre de Dios, pero dejó todo esto para ser nuestra Madre corredentora y traernos a su Hijo el Redentor. Asimismo, le hace notar ese sacrificio a la Madre Mariana ya en la eternidad. Ay de la colonia del siglo XX. Ahora ya narra lo que va a pasar. En él será culpable el Ecuador si no se encuentran almas que con su vida de inmolación y sacrificio aplaquen la justicia divina. Lloverá fuego del cielo y consumiendo a sus habitantes, purificará el suelo de Quito. En mi monasterio surgirá un alma que imitándote aplacará la justicia divina. Le hace ver también la Virgen lo que va a pasar en el Ecuador, culpable si está en pecado y sigue fomentándose el pecado en este país, que va a haber una purificación tremenda por la justicia divina. Dice que lloverá fuego y consumirá a sus habitantes. Terrible visión y lo que le explica la Virgen. Pero, ¿qué hace la Mariana, esta almita tan santa? Dice, conociendo ser esta la voluntad de Dios, acepta el sacrificio que le presenta a su Madre Inmaculada, y la humilde religiosa dice, mi Señora y Madre,
cúmplase en mí la voluntad divina. Ah, cómo mi alma se estremece a la vista del peligro inminente de perderme volviendo a la vida y teniendo que desempeñar los cargos delicados de priora y maestra de novicias. Como priora debo ser más cariñosa, como tú eres, mas al mismo tiempo debo tener fortaleza para no permitir que decaiga la observancia regular que conserva los monasterios, sobre todo el estricto silencio que manda mi santa regla, hermanando la unidad y la caridad que en ciertas ocasiones debe llegar hasta el heroísmo. Como maestra me das a conocer la formación que debo dar a cada alma a mí confiada, estudiando el carácter y rezando incesantemente para comprender el grado de virtud a cada cual es llamada para ocupar un sitio en el cielo bajo tu manto azulado, en el lugar que le es debido, colocando como cimiento de todo esto la profundidad y la profundísima humildad de la cual tú, Reina de las Vírgenes, nos das ejemplo. Sé que debo practicar estas virtudes con cada novicia, desde el principio hasta la más elevada santidad, conforme al espíritu de cada una, a fin de que, sin mancha, sean dignas imitadoras de su madre. Suscitando religiosas santas para la conservación de mi amado monasterio, rezaré y me sacrificaré a fin de que la maestra sea otra de mis hermanas, pues todas son mejores que yo, y por falta de virtud no me considero apta para tal función. Como virgen casta formaré a aquellas jóvenes que, habiendo pedido permanecer vírgenes, me entregas para esposas de aquel que se recrea entre lirios y azucenas. A esto respondió la Madre Inmaculada: hija de mi corazón, no temas. Tú no serás propiamente la maestra, sino yo. Por tu medio transformaré tus novicias en santas religiosas. Esta joven a quien Jesús llamó para su jardín cerrado trata, educa y forma como las otras religiosas, y como Magdalena, después de haber llorado su pecado, se lanza a los pies del Divino Maestro. Esta alma está fundada en la humildad y será religiosa de mucho espíritu, a quien mi divino Hijo mucho la ama y a quien, levantándole del lodo de la tierra, la introducirá en el cielo para reunirse con sus hermanas concepcionistas. Solo entonces podrá cantar el cántico nuevo. Mientras esto pasaba en el cielo, ella escogió humilde y resignada la corona de azucenas rodeada de espinas y volvió al mundo para ofrecerse. En este momento el reverendo padre director, inspirado por Dios, se aproximó al lecho de la Madre Mariana y le dice: Madre Mariana, te ordeno, en nombre de santa obediencia, que si estás muerta, tu alma vuelva al cuerpo para que viva y nos puedas contar lo que aconteció. ¡Oh prodigio! En el mismo instante exhaló un suspiro, abrió sus ojos todavía vidriados por la muerte y dice: Padre, ¿por qué mandaste con tanto desprecio a Fray Diego en el momento en que nos comunicábamos? Claro, porque la Santa Mariana ve que este Fray Diego tiene una visión sobrenatural de lo que pasó allá con la Santísima Trinidad y Mariana, para corroborar que lo que está aquí narrándose era verdadero, no invento de nadie, que la muerte fue auténtica y que ella escogió esa corona de espinas para volver a la tierra y ser el instrumento en el convento de las concepcionistas. La resurrección de Madre Mariana. Llamado el médico señor Sancho, entró al cuarto y preguntó: ¿qué pasó? Respondió la Madre María: Madre Mariana está viva. Está muerta, replicó el doctor.
y entrando apresuradamente a la celda, la encontró viva con sus acostumbradas mejillas rosadas. Asustado, el médico dio 2 pasos atrás, pensando que se trataba de una ilusión. Entretanto, los frailes menores le animaron diciéndole: «Madre Mariana está viva, acérquese y véala». Él se aproximó y examinándola, dice meneando la cabeza: «Padres míos, nada tengo que hacer. Esto no está conmigo, pero respeto a vuestras paternidades». Recetó a Madre Mariana una bebida fresca para la sequedad de la boca y se despidió inmediatamente. El padre director quedó a solas con Madre Mariana pidiéndole explicación de lo que había pasado. Humildemente ella le comunicó todo, llegando al punto en que decía que ella sería maestra de novicias. Rogó al director le impusiese bajo obediencia no comunicar eso a Madre María, agregando: «Padre mío, temo que esto sea una ilusión». Y se humillaba profundamente, temiendo cayese sobre sus hombros cargo tan delicado. El padre, atendiendo su súplica, dijo a Madre María que la hermana Mariana le contaría todo excepto un punto que le tenía prohibido decir por obediencia. Madre Mariana dice a continuación: «Mucho les agradezco su asistencia y todo lo que hicieron por mí, mas ahora ya no es necesario que permanezcan aquí, pueden ir al convento». Y los frailes salieron inmediatamente. Y aquí está también, para terminar esta lectura, el testimonio de la visión que tuvo este hermano Diego. Y dice lo siguiente: luego que dejaron el convento, el provincial fue al encuentro del hermano Diego y lo encontró trabajando en su celda. Le reprendió severamente por haber estado durmiendo en el monasterio y por eso inquietando a las hermanas. El hermano respondió: «Padre mío, no era un sueño natural, sino místico». El superior pensaba que estaba durmiendo y era un éxtasis que estaba teniendo de esa visión. El provincial aumentó su reprensión diciéndole que era un sueño. De hecho, este hermano era un santo. Le puso de penitencia comer pan y agua en el refectorio y besar los pies de los religiosos, lo que hizo con santa alegría, siendo premiado por nuestro Señor con grandes favores. El provincial, deseando saber lo que había pasado en el éxtasis que tuvo en el monasterio de las monjas, le preguntó: «Hermano, ¿qué soñaste, pues, cuando te dormiste en el monasterio?». Con santa simplicidad respondió: «Estaba rogando a Dios por la salud y vida de la Madre Mariana y vi que murió, presentándose su alma al juicio de Dios. El Señor, viéndola limpia de toda mancha, le dijo: ven, bendita de mi Padre, a recibir la corona que te preparamos desde el principio del mundo, porque desde tus tiernos años oíste mi voz, y dejando tu suelo patrio, viniste a tierras lejanas para sacrificarte por mi amor». Dicho esto, se presentó ante el trono de la Beatísima Trinidad. El Padre Eterno se alegró de haberla creado, el Hijo por haberle redimido y el Espíritu Santo por haberle santificado. O sea, todo lo que se dijo anteriormente, Él está corroborando simplemente en su visión. Vi también la gloria inmensa de esta feliz alma, vi la gloria inmensa que esta feliz alma recibiría por los sufrimientos e injurias sufridas en silencio y motivadas por sus hermanas. En eso imitaba a Jesucristo, su esposo, que sufrió en los tribunales durante su dolorosísima pasión.
Vi también que las oraciones de la comunidad, pidiendo su vida, en especial la de la Madre María Taboada, subían al trono de Dios, y que nuestro Señor le presentó 2 coronas, una inmortal hermosísima, si se quedaba en la gloria del cielo, y la otra con azucenas rodeada de espinas, si retornaba a la vida. El Señor le hizo escoger más. En ese momento, vuestra paternidad me llamó y no supe más. Con esto, el padre provincial se convenció más de la santidad de la Madre Mariana. En cuanto los padres salieron del monasterio, las religiosas fueron a abrazar a Madre Mariana. Y ella extendía sus brazos a cada una con amor tan acalorado que parecía descendido del cielo, desbordándose así en afectos fraternales hacia sus hermanas. La Madre María Taboada quiso seguir hablando a solas, pero esta Virgen prudente le dice: Madre mía, antes de nada debemos dar gracias a nuestro Señor a los pies del Santísimo Sacramento. Acto continuo, se postraron delante de Jesús sacramentado y, concluida la acción de gracias, Madre Mariana se retiró a su celda para contar a su priora todo lo sucedido, a excepción de un punto que por obediencia no lo podía decir. Atormentada, la Madre María le dice: Hija mía, tengo una espina en el corazón. Temo perderme por no ser apta para gobernar. Tal vez la comunidad se acabe y debamos disponernos para regresar a España. Madre Mariana respondió sonriendo: Nada de eso, Madre mía. Lo que no puedo decir es algo que se refiere a mi persona y que sabrás cuando Dios lo quiera. Y para tranquilizarla le dijo enseguida: Madre mía, no te aflijas por la situación del convento, ni pienses en regresar a España, porque este monasterio nunca se acabará. Y es así, hermanos. Ese monasterio sigue vigente. Han intentado, inclusive gobiernos masones, acabar con ese convento, expropiarles a las monjas conceptas, y no han podido. Nosotros, por gracia de Dios, tuvimos también la suerte de obsequiarle la cruz gloriosa, y está instalada en el convento de las Concepcionistas, una réplica de esta cruz. Y qué protección, además de lo que dice la Madre Mariana en su visión, que no se acabará esa comunidad, también esa protección sobrenatural. En el anterior gobierno ya había delegados del gobierno que estaban estudiando la forma de expropiar a ese convento, apoderarse de todo el convento para aumentar las oficinas de la burocracia presidencial y del gobierno, y no pudieron. Así es que les quería narrar esta historia, hablando sobre del tema de la resurrección que se cuestionaba el padre Eusebio García de Pesquera. Y se conoce por los escritos que le dicta Jesús a María Valtorta en el caso de Lázaro, por ejemplo. Pues sí, resucita, primero para demostrar el poder divino que tenía Jesús ante la incredulidad de los fariseos y otras gentes que no creían que era el verdadero Mesías. Y al 4º día, que estaba inclusive ya con mal olor, lo resucitó Jesús. Entonces, pensamos que él fue al seno de Abraham una vez muerto, pero ahí mismo Jesús, a la voz de él, hizo que su alma retorne al cuerpo, pero para darle también una misión. Y así fue como está escrito, fue un gran colaborador de Jesús. Toda su riqueza puso a las órdenes de Jesús para ayudar a los pobres, a los ancianos, a los enfermos, a los huérfanos. Entonces, por eso, hermanos y hermanas, debemos tener mucha confianza
primero lo que les he leído de este tomo 20 del Reino del Fiat, que si nosotros vivimos la divina voluntad, Él nos tendrá permanentemente en forma milagrosa. Será un protector nuestro de todos los males, inclusive de estos contagios que hemos comentado, o de otro mal. Será un milagro permanente, porque ya viviendo con Cristo tienes todos los atributos divinos que necesitas para tu vida. No te hace falta nada. Lo que te hace falta es conocer estas verdades, estas historias que corroboran lo que hemos venido hablando, hermanos. Entonces, ha sido un privilegio nuevamente hablarles sobre este tema de la resurrección, en este tema que estamos hablando, la transformación del hombre. Esta ha sido la segunda parte de este video y vamos a tener que hacer una tercera parte, ya leyéndoles lo que la Virgen Santísima le explica a Antonio en este libro Confidencias, volumen 5, sobre lo que va a ser esa transformación del hombre. Mientras tanto, les agradecemos por su atención y nos veremos, Dios mediante, en la próxima edición de la tercera parte de este video. Que Dios les bendiga.